Vamos a hablar de la casa 9 en este video, que yo titulo o subtitulo esto de ¿qué querés ser cuando seas grande?, ¿no? Entendiendo que la casa 9 tiene que ver con nuestro camino académico, con nuestras ambiciones de qué queremos ser, hacia dónde queremos llegar, en qué nos queremos formar, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar, básicamente? Entre otras cosas, ¿no? Es muy amplio el simbolismo. También en la casa 9 se ven nuestras creencias, nuestra vida religiosa, ¿no? De cualquier tipo de religión, pero se ve ahí aquello en lo que creemos, ¿no? Donde volcamos nuestra fe, por ejemplo. Eh, también la podemos asociar a nuestra filosofía, ¿no?, de vida, al pensamiento superior, entendiendo al eje 3-9 como muy involucrado en el proceso educativo. Generalmente se dice que en la casa 3, bueno, la vivenciamos cuando somos niños, cuando vamos primero al jardín de infantes, luego a la primaria, etcétera, en la escuela. Y luego cuando buscamos proyectarnos, digamos, hacia la sociedad, ahí sí nos centramos en el ámbito de la casa 9. Bien, los estudios superiores serían. También se dice que el eje 3-9 tiene mucho que ver con los viajes, ¿no? La casa 3 serían los viajes cortos, los traslados de cabotaje. Si nos tenemos que ir, si vivimos en Argentina, vivimos en Buenos Aires, nos vamos a Mar del Plata, nos vamos a localidades cercanas, sería casa 3. En cambio, los largos viajes internacionales serían más bien casa 9. Lo que también surge, hay como unas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, si pensamos, nacemos en Buenos Aires y nos vamos a la provincia de Jujuy, ¿no? Teóricamente sería un viaje de casa 3 porque es dentro del país. Pero, ¿qué pasa si cruzamos el río de la Plata y nos vamos a Uruguay? Sería casa 9 porque es un viaje internacional, pero está más cerca Uruguay por una cuestión de kilometraje, ¿no? Qué sé yo, es casa 9, pero también tiene algo como de casa 3 y tal vez ir a Jujuy, que es muchísimo más lejos, es otra cultura, tal vez sería, de alguna manera, tendría algo involucrado de la casa 9. Es decir, no tenemos que suscribirnos a las fronteras solamente. Básicamente deberíamos pensar que la casa 9 nos invita a ampliar nuestro campo de referencia, a vivenciar cosas nuevas, entrar en contacto con otras culturas, etcétera, y por ende ampliar este espectro de conocimientos. Y bueno, cuando uno sale de la zona de confort, de lo que tiene a mano, de lo que tiene conocido, que sería más bien la casa 3, ¿no? La casa 3 es nuestro entorno cercano, es el barrio. Ahora, por ejemplo, estoy en mi casa. Dentro de unas horas voy a bajar a ir a buscar a mi hija a la escuela. Bajo por el ascensor, abro la puerta, salgo a la calle y lo que encuentro, lo que me rodea, mi vecindario, es la casa 3. Para pensar en términos de casa 9 tengo que salir de ese ámbito conocido de alguna manera e impulsarme hacia nuevos y desconocidos territorios, ¿no? De eso se trata, de alguna manera. Y por eso decimos que, entre otras muchas cosas, ahora vamos a leer después, como ya está siendo habitual, algunos pasajes de mi libro que hacen alusión a la casa 9, pero cuando salimos de la zona de confort, cuando nos ponemos a ampliar nuestros horizontes, estamos en esas áreas y ir a la universidad, pensar en esto. No solamente qué querés ser cuando seas grande, que es la pregunta que le hacemos a los niños acá en Argentina, y los niños nos responden, bueno, quiero ser futbolista, estrella de rock, arquitecto, no sé, lo que sea. Pero cuando realmente terminamos la secundaria y se nos abre un panorama incierto, de incertidumbre, no saber bien para dónde ir, apelamos a nuestra casa 9, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi casa 9 fue la astrología, fue involucrarme en los estudios serios, sistemáticos de la disciplina astrológica en el Centro Astrológico de Buenos Aires. El CABA, como le decimos cariñosamente, fue mi casa 9, ¿no? Y casualmente yo tengo Urano, que es un planeta muy asociado a la astrología, presente en la casa 9. Así que
Es interesante ver todo lo que este ámbito tiene para ofrecernos, porque ahí hay claves importantísimas, no para decirnos qué tenemos que estudiar, ¿no? Digamos, si nos estamos preparando para involucrarnos, para insertarnos en el mercado laboral y para tener un impacto positivo desde esa profesión, ahí sí, mirando nuestra casa 10, que ya hice un video al respecto, pero previamente tenemos que pasar por el inevitable proceso de formarnos para eso. Y esa formación se da en la casa 9. Por eso es muy importante tener en cuenta todo lo que está involucrado en ese ámbito de vida, haciendo uso, ¿no?, de lo que habitualmente ya venimos diciendo, y ya les está bueno ir haciendo un video por casa porque van captando un poco cómo es el mecanismo interpretativo de las casas, ¿no? Lo que decimos siempre, signo que inicia la cúspide nos da un montón de pautas, planetas presentes en la casa nos dan también pistas respecto de cómo puede ser el asunto, y el regente de la casa, y los aspectos, el regente de la casa, por ejemplo, si es Tauro, Venus, ver qué pasa con Venus en nuestra carta, qué aspectos recibe Venus, en qué signo está ese Venus, etc. Y también aspectos directos que afecten a la cúspide de esa casa 9. Y luego para ver activaciones, tránsitos a la cúspide de 9 o tránsitos a planetas presentes en 9. ¿Qué pasa con la casa 9 a nivel de la carta progresada, de las progresiones secundarias? ¿Qué pasa con la casa 9 en alguna revolución solar? Bueno, todo lo que tenga que ver con la casa 9. Insisto, como siempre aclaramos, y me parece, es mi postura de alguna manera, la casa 9 no determina qué debemos estudiar. Es decir, no debemos sentirnos condicionados si tenemos, por ejemplo, Marte en la casa 9, no quiere decir que nuestro destino profesional es ser deportistas o ser luchadores de sumo, qué sé yo, Marte. No, en realidad lo que deberíamos pensar es, bueno, primero bucear dentro de nosotros mismos, decir, bueno, ¿qué me interesa? ¿Qué es lo que realmente me apasiona? ¿Qué es lo que me llama la atención? Y luego, viendo las características de la casa 9, ver cómo, o elaborar estrategias para ver cómo encarar estudios que tengan que ver con eso que nos apasiona de la mejor manera posible. Eso ya les voy a contar mi ejemplo y demás. Pero por ejemplo, cuando uno habla esto de motivaciones, vocación, etcétera, tenemos que observar cosas que no tienen que ver necesariamente con la casa 9. O sea, la vocación viene desde nuestro sol, Venus puede incidir, la luna, qué necesitamos para sentirnos cómodos en una labor profesional, etcétera. Eso viene por otro lado. Viene más que nada por planetas, signos, acentuaciones zodiacales, acentuaciones planetarias, etcétera. Solo nosotros sabemos qué nos gusta y qué nos apasiona. Pero la casa 9, insisto, tiene que ver con darle una posibilidad factible de que nuestros intereses se puedan desarrollar y que nos vaya bien y que nos recibamos con buena nota. Yo en el CABA, por ejemplo, me recibí con mención de honor o mención especial, una cosa así, porque me apasionaba tanto que estaba las 24 horas del día leyendo astrología, haciendo ejercicio de astrología, analizando cartas. No, era mi vida y lo hice con gusto porque me apasionaba. Si no hubiera sido el caso, si hubiera dicho, bueno, estudio astrología porque veo que puede haber una salida laboral, está de moda, pero no me hubiera apasionado, no, yo no puedo. O sea, yo necesito sentirme compenetrado, sentirme totalmente involucrado con el asunto, bueno, y así fue. Entonces cada uno sabe lo que le puede llegar a gustar, a interesar. El tema es ver que sea viable, y ahí sí hay que ver la casa 9. Porque, por ejemplo, si les comento mis intereses, como buena luna en Géminis que soy pisciano, luna en Géminis muy mutable, o sea, me interesa todo, básicamente. Todo. Yo contemplé ser climatólogo, no sé si existe eso, pero estudiar el clima, qué sé yo, pronóstico meteorológico, esas cosas también me interesaban en algún momento. Estudié letras, estudié filosofía, estudié arte, estudié historia. Me interesan miles de cosas. Ahora bien, dentro de todo ese caudal tremendo de intereses, muy variados, estudié música, estudié guitarra, bueno, ahora estoy involucrándome un poco en el piano,
Pero ¿qué pasa? Si lo vemos de una perspectiva académica, es decir, la formación hacia obtener un título y desplegar ese título en una actividad profesional coherente, digamos, eh, bueno, tenemos que analizar. Por ejemplo, vamos a historia. Yo estudio historia, me encanta la historia. Pero yo tengo Urano en la casa 9. No sé si Urano está tan ligado a el estudio de cosas del pasado. Les comento mi casa 9. Tengo Escorpio en la cúspide, tengo Urano presente, tengo los regentes, Marte, regente tradicional de Escorpio, presente en casa 5, bien aspectado, en trígono al Sol, por ejemplo, y en trígono al mismo Urano, y tengo a Plutón, regente moderno de Escorpio, en casa 8. Ahora bien, por ejemplo, si pienso en Urano, que es un planeta que tiene más que ver con el futuro que con el pasado, ¿no? Y no sé si está tan ligado a la historia. Igual todo puede acomodarse, pero digo, a priori, Urano está más ligado hacia el futuro y hacia temáticas no necesariamente históricas. Aunque podría acomodarse, pero insisto, la astrología está ligada a Urano, los futuristas, la robótica podría haber sido, qué sé yo, cualquier temática uraniana. Y si veo a Marte, que es el regente tradicional de Escorpio, o sea, el regente tradicional de mi casa 9, Marte lo tengo en la casa 5, como decía, y bien aspectado, en trígono al Sol, por ejemplo, y en trígono a Urano, formando parte de un gran trígono. La casa 5 tiene que ver con la creatividad. El Sol es nuestra fuerza creativa, es nuestra esencia por excelencia. Marte también es un brazo ejecutor y tanto Marte como el Sol tienen mucho que ver con una energía fogosa, entre comillas. Marte es regente de Aries, el Sol es regente de Leo. La casa 5 se lo asocia también a lo creativo y a lo leonino, entre comillas. Por ende, el fruto está acá, lo tenemos acá. Astrología creativa, ¿no? Literalmente. Urano, astrología, o un planeta muy asociado, todos los transpersonales pueden asociarse a la astrología, pero Urano particularmente. Y lo creativo propio de la casa 5, propio de un Marte, trígono Sol. También esto, hacer o estudiar algo que realmente, donde me sienta compenetrado y donde sienta que puedo ser yo en toda mi dimensión. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando estudiaba historia? Podría haberme dedicado a la historia, podría ser historiador si quisiera, porque me apasiona. Lo soy en un sentido amateur, ¿no? No me estudié, no me formé, obviamente, no. No quiero sacar credenciales de algo que no soy, pero me apasiona. Y estoy todo el tiempo leyendo libros de historia, estoy todo el tiempo buceando en el pasado. Pero ¿qué pasa? Para llevar eso al plano formal, al plano de terminar los 6 años o los años que sean de formación académica en la Universidad de Buenos Aires, recibirme de historiador, tenía que pasar por un montón de procesos que no tenían tanto que ver con esta energía fogosa, leonina, entre comillas, creativa. En muchos momentos estudié cosas que me apasionaron y en otros momentos estaba condenado o atado a indagar temáticas que no eran de mi preferencia, encaradas también de una manera que no era de mi preferencia, yo tal vez lo hubiera encarado de otra manera. Mucho foco, en algún momento me acuerdo, yo pregunté en las redes sociales, lancé como una perorata diciendo, ¿qué demonios hago estudiando historia en la UBA? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? En algún momento me vi ahí como perdido, como embarcado en un proceso que había empezado, estuve un año y me faltaba 5 o 6 años y era una carga. em, Sentía que era algo mecanizado, poco creativo, no había mucho espacio para la creatividad, tal vez después en investigaciones, pero era un proceso muy largo y en donde no me sentía compenetrado, no sentía que mi Sol ni mi Marte estaban involucrados con eso, y Urano tampoco. Urano podría ser, digamos, se puede arreglar esto, encarar la historia desde una nueva perspectiva, desde nuevos horizontes, etcétera, pero en la UBA, o por lo menos mientras duraba la formación, era muy difícil eso. Es decir, tenemos que entender que no nos limita esa casa 9 de ninguna manera, pero si quisiéramos que fuera viable y que estemos bien
en el proceso educativo tenemos que hacerla encajar con nuestros planetas y nuestros significadores de la casa 9, como sea. Ahora lo pienso y digo, bueno, tal vez podría haber estudiado historia sin tener ínfulas de historiador, sin poder colgar el diploma en la pared, pero estudiar historia desde mi propia perspectiva, desde mi propia pasión, y tal vez, no sé, ver maneras alternativas, no sé, ver si hay algún tipo de curso corto, taller, algún diploma o algo que me permitiera desarrollar una carrera historiadora, pero más acorde a mi voluntad, a mis intereses, etc. No sé si existe, tal vez, ahí está Urano. Si no existe, se puede inventar. Urano tiene esta capacidad innovadora, etc. Podría haberlo hecho, la verdad que no. ¿Qué pasó? En el interín apareció en mi vida la astrología y la astrología es Urano 100%. O sea, Urano, cuando uno ve un manual de astrología, como el mío, pero como cualquiera, ¿no? El manual de Dumont, etc. El manual de Jerónimo Brignone, que también fue director del Cava. Los dos, Dumont y Brignone. Grandes astrólogos. Bueno, cualquier manual de astrología, cuando aparece Urano, una de las profesiones afines posibles es la astrología. Por lo tanto, estudiando astrología estaba constantemente activando ese Urano en casa 9 y estaba constantemente activando la parte creativa, porque uno puede decir, la astrología no necesariamente tiene que ver con la creatividad, ¿no? No es lo mismo que sentarse a componer la quinta sinfonía de Beethoven, es otra cosa. Pero el análisis, la investigación, la estadística, la preparación de las clases, la preparación de estos videos, etc., abren mucho la puerta para meter ese tono creativo personal y que mi Marte en casa 5, regente de esa casa 9, esté contento, esté feliz. Entonces, bueno, se trata de eso, de observar todo lo que está presente y tratar de hacerlo acomodar. La astrología para mí fue fantástica porque automáticamente está todo involucrado. Escorpio en la cúspide de mi casa 9 tiene que ver con la investigación, la indagación, la profundización en el análisis astral. Perfecto. Plutón, regente moderno de la casa 9, en la casa 8, de vuelta, lo mismo. Indagar, profundizar, hacer consultoría e involucrarse de lleno, bien a fondo en la problemática del consultante. Todo eso se amolda perfectamente a los requerimientos de mi casa 9. Esto, para las personas que me acusan de ser muy autorreferencial, puede parecer muy autorreferencial, pero este mismo procedimiento es el que recomiendo para ustedes. Obviamente no tengo las cartas de todas las personas que están viendo el video, así que es más difícil ir caso por caso. Pero fíjense, hagamos un ejemplo hipotético. Supongamos que quieren estudiar astrología y supongamos que sus casas 9 no tienen nada que ver aparentemente con el simbolismo astrológico. Supongamos. Tienen Tauro en la cúspide de 9 con Venus involucrada. No parece, parecería tal vez más propicio para estudiar, no sé, algo estético, algo que tenga que ver con la moda, o algo que tenga que ver con lo culinario, o algo que tenga que ver con lo financiero, no sé. No parece. Pero ahí, supongamos, no importa, me interesa, me apasiona la astrología, quiero ser astrólogo. No quiero que un Tauro con Venus en casa 9 me impidan eso, me genere algún tipo de bloqueo o que yo lo vea y me sienta condicionado porque digo, no, la idea no es esa. La idea es decir, bueno, a ver, está Tauro y está Venus. ¿Cómo puedo encarar mis estudios astrológicos? Uno podría pensar que si está Tauro y si está Venus, la sinastría aparecería como una especialización interesante, porque la sinastría es el estudio, la comparación de dos o más cartas para ver cómo puede darse la compatibilidad, cómo hacer, por ejemplo, con una pareja que tiene algún tipo de roce o no, pero cómo puede ser para que se lleven mejor, para resolver esas posibles vicisitudes. Es decir, que ahí, en ese tipo de especialización astrológica, lo venusino estaría muy presente. Y ahí seguramente encontraríamos una beta en donde poder
estudiar astrología que nos apasiona y a la vez que los estudios fluyan bien, que sean viables, que uno ya tenga un norte hacia dónde direccionar esos estudios y ser feliz con la astrología, ¿no? Eh, si tuviéramos Marte, siempre pongo el ejemplo de la astrología, puede ser lo que sea, no importa, pero me tengo que agarrar de algo porque no puedo explorar todas las infinitas posibilidades de estudios posibles. Uno podría elegir ser ingeniero, ser trapecista de circo, ser futbolista, ser químico, no sé, lo que sea. Pongamos el ejemplo de que quiero ser astrólogo, qué sé yo, o astróloga. Bueno, si tuviéramos Marte, por ejemplo, en Cúspide o en la casa 5, en la casa 9, ya me perdí, estoy con Neptuno, tránsito de Neptuno. En la casa 9, estamos hablando de la casa 9, em, tampoco parecería tan necesariamente afín a la astrología, pero podríamos pensar desde qué perspectivas asociarnos o acercarnos a lo marcial en nuestros estudios astrológicos. Una cosa que se me ocurre ahora es decir, por ejemplo, Marte puede estar asociado a las temáticas bélicas y por ende tal vez acercarse a la astrología mundana, que no tiene que ver necesariamente con lo bélico, pero sí tiene que ver con cómo el movimiento planetario puede incidir sobre el mundo en general o sobre países en particular, y si hay posibilidades de que esos países entren en algún tipo de conflictividad o confrontatividad, sea bélica a nivel guerra o no, tal vez confrontatividad de intereses y demás, ahí Marte podría llegar a estar involucrado y eso podría ser una beta. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hay que encontrarle la vuelta, ¿no? No nos tenemos que limitar ante decir, bueno, tengo Marte en la casa 9, entonces estoy condenado a ser deportista. No, hay que encontrarle la vuelta. Lo interesante es que nuestra vocación, nuestros intereses deberían estar en primer plano y conocer todos los pormenores, todos los ribetes de nuestra casa 9 debería estar al servicio de esos intereses y de esas motivaciones y de esa vocación, ¿no? A mi entender, eso es fundamental. No debería ser al revés. No deberíamos elegir en base a lo que está presente en la casa 9, negando nuestra vocación, negando nuestra voluntad. Eso sería totalmente desrecomendable, ¿no? Obviamente. Lo que sí es interesante, ¿vieron estos test vocacionales? Hay gente, a mí me parece raro porque por las características de mi carta yo tengo muy claro lo que me gusta, lo que quiero, lo que desearía, lo que me interesa. Pero hay gente que no, gente que tal vez está como en veremos, no sabe bien para dónde arrancar. Y en ese caso, en las personas que están un poco como perdidas respecto de sus estudios, bueno, tal vez analizar fría y desapasionadamente la casa 9 podría dar algunas pautas, ¿no? Decir, por ejemplo, el caso que pusimos, Tauro con Venus en la casa 9, tirar posibilidades. A veces pasa, ¿no? En la consulta uno dice, bueno, a ver, Tauro, Venus, ¿lo estético te va? ¿La moda? No, la verdad que no me interesa. Bueno, a ver, lo culinario, Venus, Tauro, sí, sí, eso sí, me interesa, me gusta la combinatoria de sabores, de especias, qué sé yo. Eso tal vez sería, bueno, fíjate, porque podrías desarrollarte muy bien en estudios que tuvieran que ver con lo culinario, ser chef, y va. O bien dice no, y tenemos que seguir buscando posibilidades. No sé, Tauro, lo financiero, Tauro, la naturaleza, cosas que, por eso digo, no nos condiciona. Podemos ver con un Tauro, Venus en casa 9 estudios tan disímiles como la finanza, ser banquero o trabajar cultivando la tierra o involucrarse en la moda, qué sé yo. Es muy interesante ver. Tal vez la persona se siente más cercana a esto de estar cerca de la tierra, de poner las manos en la tierra, de arar, de cosechar. Le gusta la idea de irse a una zona rural, estar un poco alejada y tener una granja y podría ser Tauro con Venus en casa 9. Estudiar cosas que tengan que ver con eso, qué sé yo. Ir a la facultad no sé cómo se llama, pero bueno, la facultad que está asociada a esos menesteres.
Bueno, yo tengo poco Tauro en la carta, no soy tan afín a eso. Pero bueno, es interesante ver, contemplar todas las posibilidades. Acá no vamos a ir signo por signo, ni planeta regente por planeta regente, porque el video sería interminable, pero sí tener en cuenta esto que siempre decimos. Signo en la cúspide, planetas presentes en la cúspide, planetas regentes del signo que inicia la casa, etcétera. Así brevemente, por ejemplo, si tienen Aries en la casa 9, ver qué pasa con Marte y ver qué pasa con los planetas que están presentes en la casa 9. Y así con todos los signos, ¿no? Bien. Si no saben los regentes de cada signo, también pueden apelar a mi libro en donde explicamos cuáles son los regentes de cada signo. Bien. Bueno, vamos a leer un poco del simbolismo. Les voy a leer unos pequeños tramos, también viendo ejemplos puntuales y explorando otras posibilidades, porque no solamente tiene que ver con el área de estudios, la casa 9, como dijimos, también los viajes, también nuestras creencias, la filosofía, la religión, bueno, hay un montón de cosas que podemos observar. Vale decir, y esto aplica para cualquier casa, eh, las casas es interesante porque no es que estamos todo el tiempo transitando esas casas o metidos. Son casas, se las llama casas precisamente por eso, son ámbitos de vida, podemos hacer la asociación. Abrimos una puerta, entramos en esa casa. A veces podemos no entrar. Hay gente que no visita la casa 9 nunca, o no cree que la visita, o no la visita tan frecuentemente. Por ejemplo, gente que nunca estudió, gente que nunca se formó para nada, gente que no viajó, gente que dice que no tiene creencias, aunque en realidad si uno dice no creo en nada, ya está involucrando la casa 9 porque hay una creencia en el hecho de no creer, qué sé yo. El sistema de creencias tiene que ver con no creer, pero bueno, hay un sistema ahí. Eh, pero bueno, hay momentos en donde no vamos a estar involucrados en la casa 9. Lo interesante es que si queremos meternos en esos asuntos, recientemente viví una experiencia de casa 9 porque se dio la fiesta de egresados del Centro Astrológico de Buenos Aires. Se dieron dos fiestas, se hicieron en semanas sucesivas. Estoy muy contento porque bueno, vi un montón de alumnos, tal vez gente que esté viendo este video, alumnos, alumnas, que se recibieron, que vienen con un proceso de 4 años. Ahí también se ve este entusiasmo que tuvieron por seguir los estudios por un tiempo prolongado. Y también se recibió mi esposa, el amor de mi vida, Vero. Le di el diploma junto con mi hija, estuvo fantástico, pero alto momento de casa 9 ese, ¿no? El final de un ciclo formativo, en donde al final está la recompensa, ¿no? La recompensa saturnino-jupiteriana. Se dice que Saturno es duro, pero justo, ¿no? Y cuando uno se esfuerza, finalmente obtiene ese reconocimiento, es algo maravilloso. Eh, y también no solamente obtener conocimientos en la casa 9, sino también dar conocimientos, ¿no? Por eso, mi rol, por ejemplo, de profesor en el centro astrológico, o incluso el rol a través de estos videos, estoy de alguna manera desplegando o metido en mi casa 9. Fíjense que a veces las casas se superponen, eso también es fascinante, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde estoy ahora? Estoy en mi casa 4 porque es mi casa. Estoy en mi casa, en mi hogar, con la habitación de mi hija, bueno. Estoy en mi casa 3 porque estoy comunicando, estoy usando las redes, internet, es casa 3 eso. Y estoy apelando a Mercurio, el planeta de lo oral, de la comunicación. Pero también estoy en casa 9 porque estoy transmitiendo conocimientos. Ese proceso educativo de aprendizaje o de enseñanza o algo que se retroalimenta, ¿no? Porque uno aprende, enseña y aprende simultáneamente. Es un proceso de doble entrada. Bueno, en este momento estoy en esas casas que se superponen, ¿no? Es muy interesante. Lo que sí podría decir, tal vez en este momento, no sé si estoy en la casa 7, qué sé yo, pero a veces estamos en varias casas simultáneamente, eso es interesante. Pero bueno, si les parece, voy a hacer esta pausa, voy a agarrar el libro y les voy a leer
Algunos ejemplos puntuales, vamos a desarrollar estos juegos astrales, etc. Así que ahora nos vemos. Acá estamos con mi libro, como siempre, con Astrología Creativa. Les voy a dejar el enlace por si les interesa, por si lo quieren conseguir. Puse mucho amor en este libro y mucho Saturno. Estuve el año pasado, la última parte del año pasado, con Mundial, con las fiestas, con todo, involucrado, escribiéndolo, terminándolo, perfeccionándolo. Fue un tremendo desafío saturnino para mí y jupiteriano también, porque lo disfruté. Y solar también, porque le metí mi parte creativa, pero bueno, ya si quieren lo pueden obtener en el enlace que está acá abajo. Bien, vamos a ver algunas palabras clave propias de la casa 9, algunas que no exploramos hasta ahora. Dijimos filosofía, ética, es muy interesante esto, ¿no? Sobre todo esto que trasciende, digamos, el razonamiento momentáneo, ¿no? Tiene que ver con sistemas éticos, filosóficos, de creencias que tienen una perdurabilidad y que no tienen que ver con estas fluctuaciones momentáneas que podrían surgir desde el pleno uso del pensamiento, ¿no? Desde dónde nos posicionamos, desde dónde vemos la vida, ¿no? Podemos cambiar estas visiones, pero son visiones más amplias que las visiones de casa 3, que son más momentáneas, que son más fluctuantes, ¿no? Por ejemplo, una persona que dice yo soy alguien muy religioso, de cualquier religión, y más allá de que tal vez le vengan con argumentos de otras religiones, o fíjate lo que dicen tal, uno puede contemplar todo, pero uno dice, bueno, yo profeso tal religión, voy a la iglesia, hago tal cosa. Cualquiera, insisto, cualquiera sea el sistema de creencias, puede ser religioso tradicional o que no tenga nada que ver con la institución, pero hay un sistema de creencias que profesamos todos y que se ve en la casa 9. Cada uno, insisto, desde su propia perspectiva. Digo, claro, ahora en este momento hay que aclararlo todo, pero digo, uno puede ser musulmán, judío, católico, protestante o nada convencional, pero tener un sistema de creencias propio. Bueno, eso se ve en la casa 9. Bien, religión, viajes largos, estudios superiores. Acá no sería la escuela primaria, sino que sería la universidad o la academia, lo que sea. Ideas también, pero yo diría más bien ideologías. Las ideas del momento, insisto, cuando uno empieza a pensar o a razonar, está apelando más bien a Mercurio o a la casa 3. Las ideologías se ven más bien en la casa 9. Leyes también, sabiduría, expansión, extranjero, nuevos horizontes. También, por ejemplo, nunca hay que olvidar la posible expresión de la casa a través de casas derivadas. Y en ese sentido podríamos ver los nietos. Nuestros nietos se verían en la casa 9. Es interesante. Todavía no tengo nietos ni cerca, pero tengo Urano en la casa 9 con Escorpio. Tal vez podría pensar que mis nietos van a ser personas eh, futuristas, revolucionarias, rebeldes, que siempre están impulsados hacia el futuro, qué sé yo, no sé. Tengo Urano ahí presente en la 9. Ya veremos. Fe, creencias, sentido, profesores, bueno, ver más allá. Entramos también plenamente en la casa 9 en el terreno de las casas de arriba, es decir, están la 9, la 10, la 11 tienen mucho que ver con nuestra proyección hacia lo público. ¿Cómo nos van a percibir? En la casa 10 también, desde nuestra profesión, pero en la casa 9 nos empezamos a formar para eso. O sea, es imprescindible, es un combo. Y también, al tener que ver con lo público, podrían estar asociadas a esto de cumplir roles públicos o función pública. Y por ende, la 9, la 10, la 11 pueden ser casas asociadas a la política también. Los sindicatos, bueno, todos los entramados que tengan que ver con la política podrían estar involucrados en la 9. También con lo legal, no nos olvidemos, una persona con mucha carga planetaria en casa 9 podría ser legislador o juez de la nación, qué sé yo. Podría haber una connotación en ese sentido. Y teniendo en cuenta esta dinámica asociada a los viajes o posiblemente asociada a los viajes,
En muchas ocasiones se da que gente con mucha carga de casa 9, regente del ascendente en la 9, Sol o Luna o las dos en la 9, gente que vive en el extranjero o gente que está muy en contacto con el extranjero. Viendo, por ejemplo, el caso de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, fíjense, es hasta paradójico, porque tiene ascendente Cáncer y muchos planetas en las casas de abajo, pero el regente, que es la Luna, lo tiene en casa 9 en Aries. Y es interesante, si tenemos el regente del ascendente, la casa 9, es como que la vida nos lleva constantemente hacia esa área. Y Borges, por ejemplo, se da la combinatoria entre Cáncer, el mundo privado, el mundo del entorno que nos rodea, y la casa 9. Es muy interesante ver la combinatoria. Escribió Borges en casi toda su carrera literaria, digámosle así, escribió acerca de cuchilleros, de Palermo, de los orígenes. Su primer libro publicado se llamó Fervor de Buenos Aires. Cuando volvió a Buenos Aires, después de haber estado en Europa, Casa 9, muchos años, volvió y se fascinó con Buenos Aires y activó esa parte canceriana muy notable, ascendente cáncer, pero a la vez la vida, al tener el regente, la luna en casa 9, lo llevó constantemente a explorar y estar presente en esa área, en el exterior en su caso, y a dar clases y demás. Pero desde que era chico, cuando era adolescente o preadolescente, se fue a vivir a Ginebra, Suiza, vivió después en España, después volvió a Buenos Aires, y después, desde que le llegó la fama, empezó a viajar por todo el mundo, ¿no? Lo declaraban doctor honoris causa en tal universidad en Estados Unidos, daba clases. Dar clases en una universidad de Austin, Texas, es más casa 9 imposible, ¿no? Es tremendo. O sea, está plenamente en la casa 9 ese hombre. Dio clases en la Universidad de Buenos Aires de literatura, bueno, casa 9. Literatura gauchesca, ahí combinando lo 9 y cáncer con, digamos, la luna y cáncer con la casa 9 y con dar clases, con lo académico. Es muy interesante, ¿no? Cuando se dan estas combinatorias. Bien, vamos a ver algunos ejemplos puntuales. Acá lo que vemos es gente con mucha carga en la casa 9. Aparece Angelina Jolie, que también tiene la luna en casa 9. Una vida internacional, como cualquier famoso de Hollywood, pero ella específicamente se había ido a vivir a Francia junto a Brad Pitt. Tenía un lugar, su familia, la luna, o sus orígenes, o lo que sea, estaban ligados también al extranjero. Para ella, que nació en Estados Unidos, vivía en Francia, ¿no? En la casa 9. Habíamos dicho, yo hablando, haciendo frases astrales, había puesto el caso de Bela Lugosi, que es un actor que hizo de Drácula en los años 30. Mis referencias son... Ahí ven que me gusta la historia de alguna manera. Pero bueno, no son contemporáneas, ¿no? Bela Lugosi hizo de Drácula en 1935, qué sé yo. Pero bueno, Bela Lugosi le tocó vivir en el extranjero, era húngaro, vivió en Estados Unidos y encontró fama en Estados Unidos, pero también se casó en Estados Unidos con una mujer norteamericana y él tiene Venus en casa 9. Y la frase que había puesto era amores internacionales, Venus en casa 9, literal, ¿no? Y lo internacional, salir de nuestras fronteras, etc. Y también, por ejemplo, Venus en casa 9 puede dar para estudiar o para formarnos en algo artístico. Venus puede estar ligado al arte. Así que bueno, hay que encontrarle la vuelta a todo esto. Las creencias también. Fíjense, tanto se ve la religión y nuestras creencias, pero tanto a favor de una religión como a favor de otra, como en contra de todas las religiones, pero hay un sistema de creencias. El ejemplo que pongo en el libro es interesante porque está Cat Stevens, que era un músico muy popular en los años 70, que dejó todo por seguir sus creencias. Fíjense, Cat Stevens tiene Mercurio, Urano y Venus, que es regente de su ascendente, todos presentes en la casa 9. O sea, había una incidencia importante de ese ámbito de vida. En 1979 dio su último recital antes de entregarse por completo a la religión musulmana. Dejó todo, ¿no? La creencia en su fe fue tan importante que él
dejó todo y privilegió eso, dejó la fama, dejó el reconocimiento, dejó sus millones de dólares y se dedicó a transmitir la palabra de Alá, no sé. Eh, bueno, tiene su sistema de creencias. Eh, pero tenemos también el ejemplo del actor Chris Pratt, con Mercurio y Júpiter en casa 9, quien permanentemente habla de su fe cristiana, ¿no? O sea, acá vemos que puede ser cualquier tipo de religión. Es interesante, Chris Pratt es el de Parks and Recreation, por ejemplo. No sé si conocerán la serie. Y constantemente está hablando de su fe, de cómo sus padres lo criaron de manera cristiana. Bueno, ahí está. Siempre, pero es una charla constante, ¿no? Porque tiene Mercurio en casa 9, o sea, habla de temáticas que tengan que ver con eso. Nicole Kidman tiene Júpiter en casa 9, angularizado al mediocielo. Llegó a negarse a tomar roles en películas que consideraba anticatólicas en su momento. Ahora creo que después renegó, después creó otro sistema de creencias. Pero interesante, ¿no? A veces uno tiene mucha carga. Yo no, por ejemplo. Mi casa 9 no está tan acentuada, más allá de que tengo Urano y estudié astrología. De hecho, fíjense, yo tengo Urano en la casa 9, mi sistema de creencias es un tanto poco convencional, ¿no? No soy de ir a la iglesia, a ninguna iglesia. Pero bueno, cada uno tiene su casa 9 y la vive como desea, o como puede, o como quiere. Eh, Uno podría pensar que mi sistema de creencias gira mucho en torno al uraniano, a la astrología de alguna manera. No es que creo, pero estoy todo el tiempo, ¿no? Pensando en esos términos y demás. Pero bueno, es interesante todo esto. Bueno, tendencia a viajar, mucha gente que vive en el extranjero. Celine Dion, por ejemplo, que es canadiense, tiene un montón de casa 9, Sol, Venus y Mercurio, y encontró fama trascendiendo las fronteras en Estados Unidos. Bueno, Bela Lugosi, lo menciono acá. Catherine Deneuve, trascendió las fronteras de su lugar natal. Bueno, tiene Sol, Mercurio en casa 9, etc. Hay ejemplos de famosos. Lo educativo también menciona algunos casos educativos. Por ejemplo, es muy interesante el caso de Sting, ¿no? El líder de Police, qué sé yo. Gordon Summers, creo que se llamaba. Bueno, músico, estrella de rock, lo que sea. Pero también tiene mucha presencia en la casa 9, Júpiter en casa 9. Y era profesor, antes de ser famoso, enseñaba. Es interesante, ¿no? Es como que tenía que desplegar esta cuestión educativa de alguna manera. Bien. Robin Williams, él se hizo muy reconocido cuando hizo La Sociedad de los Poetas Muertos, que es una película en donde eres el profesor que transmite conocimientos y demás, y tiene Sol, Mercurio y Plutón en casa 9, el actor, Robin Williams. Qué sé yo. Interesante. Bien, y por último, como para cerrar, vamos a explorar un poco de estos juegos astrales, entendiendo que, claro, observar todos los factores que forman parte de tu casa 9 puede ser una guía para que encuentres tu verdadero camino en el mundo. Esto es fascinante, ¿no? ¿Qué vine a hacer acá? Ya lo exploramos un poco en la casa 10, pero la casa 9 es la antesala, es cuando nos formamos. Y uno puede decir, y esto también me parece algo importantísimo, que cuando uno encuentra su camino, cuando uno empieza, cuando uno arranca, aunque meta el piecito y esté involucrado, ya está, ya llegó. Yo sentí que llegué a mi meta cuando estaba empezando el recorrido. ¿Pero por qué? Dije, lo tengo muy claro, me encanta la astrología, me encanta estar estudiando esto. Ya empecé a prever todos los pasos que iban a venir. Voy a estudiar el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, voy a rendir, me voy a recibir en tal año, voy a empezar a hacer cartas natales, voy a empezar a hacer consultoría, eventualmente voy a dar clases de astrología. Y ya lo contemplé y ya sentía que estaba en mi camino, estaba en el buen camino. Llegar a ese punto da una tranquilidad existencial que no se dan una idea. Esto de salir un poco de la incertidumbre, salir, bueno, no sé bien qué me gusta, no sé bien qué me interesa, no sé para qué soy bueno, eh, podría hacer mil cosas, pero las dejo a mitad del camino, etcétera. Pero si uno analiza todos los pormenores de la casa 9 y encuentra ese camino y lo arranca, ya llegaste, ya está, llegaste al objetivo.
Después vas a estar 4 años estudiando, 5 años estudiando, lo que sea, y te va a costar y vas a tener que rendir exámenes, pero ya estás. Yo sentí que ya estaba. Y una vez que estás perfectamente alineado con tu camino de vida, es todo fácil, se te empiezan a abrir las puertas, es fascinante, así que hay que conocer todos los pormenores de la casa 9, es fascinante. Bien, como siempre hago en estos ejercicios o estos juegos astrales, hago esto de llenar las líneas de puntos. Bueno, primero hago esto, ¿no? Ir hacia lo vocacional, es decir, me interesan tales cosas. Y ahí explorar el simbolismo ligado al sol, la luna, el ascendente, bueno, u otros factores en la carta. A uno le puede interesar cualquier cosa. Me interesa la música, por ejemplo, pero no me dediqué a estudiar o a formarme profesionalmente como músico. Quedó en un hobby el tema de la música, por ejemplo. ¿Qué sé yo? A veces hay cosas que pueden quedar en el plano del hobby y hay cosas que pueden quedar en el plano de la formación profesional. Eso también depende de nosotros. Bueno, me interesan tales cosas, pero cuando encaro estudios al respecto me encuentro con las siguientes trabas. Las siguientes trabas puede ser la manifestación inarmónica de todos los factores involucrados en tu casa 9. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, Urano. Bueno, puede ser inestabilidad, cambios abruptos, sorpresas. De repente yo pienso que quiero estudiar algo y cierran la universidad. No sé, cosas sorpresivas que ponen palos en la rueda, etc. Si tengo Escorpio en la casa 9, también tengo que entender que aquello que decide estudiar lo tengo que decidir e ir a fondo, escorpianamente. No puedo hacer tipo un touch and go, no puedo ir un cursito de 2 meses. No, tengo que ir bien a fondo. Por eso decidí estudiar la carrera de astrología en el Centro Astrológico de Buenos Aires, una de las instituciones más prestigiosas astrológicas en el mundo, realmente. Bien a fondo. No hice un cursito, no hice un taller. Estuve 4 años estudiando astrología en el Centro Astrológico y me recibí, después empecé a dar clases. O sea, bien, bien, bien a fondo. Eso en mi caso, ¿no? Pero la parte inarmónica de todo esto puede ser que en algunas ocasiones me quise meter como de manera un tanto superficial, tipo toco y veo a ver qué onda. Y no, con Scorpio en la casa 9 yo tenía que ir a todo o nada, ¿no? Bien a fondo. Resignificando el simbolismo de esos factores de esta manera, por ejemplo en mi caso, Urano, que en lugar de ser cortes abruptos o inesperados o inestabilidad, que Urano fuera la astrología, me ayudó muchísimo. Bueno, resignificando estos factores, y lo que pongo entre paréntesis, ver la manifestación armónica de todos los factores involucrados en tu casa 9, puedo vivenciar un camino de conocimiento mucho más pleno y descubrir todo mi potencial en esa área. Y después, bueno, pongo un ejemplo puntual. Bien, nada. De esto se trata la casa 9. A mi entender, como todas las áreas de vida, es importantísima, ¿no? En todos los videos digo lo mismo, la casa 10 es importantísima, la casa 7 es importantísima. Es decir, toda área de vida es importantísima si es que queremos focalizarnos en esa área, si es que queremos desarrollarnos en esa área, es importantísima. Dirán, bueno, no quiero estudiar nada, estoy conforme con lo que ya tengo, ya está. Y en realidad no. La casa 9 siempre sigue involucrada porque tiene que ver, insisto, con nuestros sistemas de creencias, con nuestra ética también, con cómo encaramos nuestra postura ética ante la vida, y eso siempre está presente. Así que ante eso conviene tener muy presente los significadores de nuestra casa 9. Ahí también yo a veces a veces me olvido que tengo Urano ahí presente, aunque ser astrólogo constantemente me lo recuerda y constantemente me hace que yo esté utilizando ese Mercurio, desplegándolo como si fuera una herramienta, porque en astrología hay Urano, dije, no sé, ya con Neptuno en tránsito sobre mi sol a veces digo, creo que dije Mercurio en algún caso, no sé. Ya no sé bien qué estoy diciendo, pero tengo Urano en la casa 9, lo despliego de manera consciente y al desplegarlo de manera consciente deja de operar como factor disruptivo, etc. Pero a veces, por ejemplo, me olvido y tengo que honrar ese Urano en el sentido de que
el sistema desde donde me paro, desde donde observo al mundo, desde donde siento que puedo contribuir éticamente al mundo, en mi caso es uraniano. O sea, no es saturnino, no es tan convencional, no es tan tradicional. Tengo que encontrar maneras alternativas, propias del uraniano. Trato de hacerlo en las redes sociales, trato de hacerlo con estos videos. A veces me lo dicen, nunca vi esta manera de explorar tal cosa, nunca vi... No es que quiero inventar nada tampoco, porque esa no sería la idea. No es inventar, tirar humo, ¿no? No, basándonos en conocimientos reales, ancestrales, propios de la tradición astrológica, pero repensarlos o buscar nuevas maneras de transmitirlos hacia ustedes. De eso se trata, por eso trato, cada vez que honro a ese Urano en casa 9 me va bien y la cosa fluye mucho mejor. Así que yo adoro mi Urano en casa 9 porque me allanó muchísimos caminos, así que trataremos de seguir en ese camino poco convencional y bueno, espero que lo sigan disfrutando. Nos terminamos ahora el video y nos veremos en el video siguiente.